otra razón por la cual nosotros existimos, sino el propósito eterno de Dios. Y no saberlo y no entender esto nos va a llevar a vivir a nosotros un evangelio solo de pinceladas, de eventos casuales, que Dios hizo un milagro conmigo y eso está bien, qué bueno poder experimentar milagros, pero mucho más que tener experiencias casuales dentro del evangelio, estamos aquí en la tierra para producir y expresar lo que Dios siempre quiso expresar en este tiempo a través de nuestras vidas. No entender esto y no afirmarnos en el propósito de Dios nos empieza a convertir, nos empezamos a ver como hijos de las circunstancias y siempre estamos hablando de las circunstancias, siempre estamos gestionando para resolver circunstancias y escenarios porque todavía no hemos sido muchas veces afirmados en que estamos aquí a causa del propósito eterno. Pero diga esta frase conmigo que quizás la vamos a repetir muchas veces en esta mañana. Diga, no soy hijo de las circunstancias, estoy aquí por el propósito de Dios. Hoy vamos a leer algunos versículos que pues no acostumbro a leer tantos versículos, pero quiero que usted, por favor, pueda leer y de estar allí bien concentrado en lo que estamos diciendo. El libro de Hechos, capítulo 16, vamos a leerlo. El versículo 16, mire lo que dice. Aconteció que mientras íbamos a la oración, está hablando de Pablo y su compañero, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. O sea, el trabajo de ella era adivinar, tenía un espíritu de adivinación y sus amos pues obtenían las ganancias a través de toda esta dinámica. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por ¿cuántos días? Para ver si están siguiéndome la lectura. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, es decir, nos cortó a nosotros el negocio que teníamos. Levante su mano y diga: donde el evangelio llega, donde los portadores del evangelio llegan, se empiezan a acabar negocios. Y cuando se acaban negocios, esto causa, diga conmigo, molestia. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase ¿cómo? Con seguridad. Le dijeron al carcelero: señores, esta gente, por favor, con mucha seguridad me la tiene presa. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Diga conmigo, no lo metieron en cualquier calabozo, sino en el del fondo, en el de más adentro. Y le aseguró los pies, ¿en dónde? En el cepo. ¿Será que lo mostramos ahorita, Angel? ¿Cuántos quieren ver un cepo? Vamos a ver un cepo, Angel. Vamos a poner la primera imagen, son 2 trozos de madera y así más o menos se colocaban a los prisioneros. A veces se le colocaban solamente los pies en el cepo, a veces los pies y las manos y a veces el cuello también. Entonces, este cepo, que son 2 trozos de madera, piense por un momento, están en la prisión de más adentro, con el cepo en los pies. Tenemos una imagen con dos hombres con cepo, Engelbert. Gracias, Engelbert. Bueno, aquí tenemos la imagen. Obviamente no es Pablo ni es Silas, pero para darnos a entender más o menos, y una ilustración de lo que era un cepo. Piensen por un momento, porque lo que estamos leyendo dice que, vamos a leer el versículo 23 otra vez, Angel. Después de haberles azotado, ¿cómo? No solamente los metieron presos, colocaron el cepo, sino ¿qué más le hicieron? Lo azotaron ¿cómo? Mucho. Vamos a dejarlo en el versículo 24, pero todavía estamos leyendo ahorita el 25. Piense que todo lo que ellos están pasando
Por favor, diga, es a causa del Evangelio. Están en una circunstancia a causa del Evangelio. Vamos a ver la reacción de unas personas o de personas que van eternizando sus días. Personas que van entendiendo de qué se trata el propósito eterno, de qué se trata el Evangelio y cuál es su actitud cuando están atrapados en un momento como estos tan difíciles. Ahora sí vamos al versículo 25, Ángel. Pero a medianoche, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Y qué hacían? Los presos, ¿qué? Los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Esto no es algo simbólico, esto fue algo que pasó. Literalmente pasó cuando estaban cantando Maggie a medianoche, que vino un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel, ¿qué? Se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, ¿qué pasó? ¡Pum! Se soltaron. Tremendo, ¿cierto? Tremendo. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían oído, porque él era el responsable de tenerlos allí resguardados. A usted se le dio responsabilidad, y cuando este hombre ya quiere matarse, o no es que quiera, sino va a matarse porque creen que su responsabilidad, que son los presos, han oído, dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Aquí nadie se ha ido, todos estamos, ¿qué? Aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, el carcelero. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en casa. Y tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó ¿qué? Entonces Pablo y Silas estaban heridos, ¿o no? Sí, porque les lavó ¿qué? Las heridas. Y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Nosotros hoy queremos, por lo menos a ver si lo logramos, expresar en el día de hoy lo importante de entender que Dios, aunque es omnipresente, dígalo así conmigo, diga omnipresente. ¿Qué significa eso? Que Dios está en todo lugar, pero no en todo lugar hay densidad de Dios. Hoy, hermano, esa es parte de lo que queremos expresar en esta mañana. Y por eso repetíamos hace un rato, no somos hijos de la circunstancia, somos hijos o somos parte de un propósito que es un propósito eterno. Yo quisiera saber de las personas que nos están viendo por el internet o de los que estamos aquí presentes, ¿cuántos de los que están aquí en algún momento de nuestras vidas elegimos nacer? ¿Cuántos eligieron nacer el día que nacieron? ¿Ninguno? ¿Cuántos eligieron los padres que tienen? Entonces, si usted no eligió cosas que son tan trascendentes, que son tan importantes, indica, hermano, que usted no es un hijo de las circunstancias, que usted no es un hijo de puntualmente de un diseño humano, sino que usted es una determinación a causa del propósito eterno de Dios. Lo voy a repetir otra vez, diga, somos una determinación del propósito eterno de Dios. Somos una determinación no humana, sino una determinación eterna. Si nosotros hoy, hermanos, mírenme aquí, y Dios nos da la luz, porque es lo que quiero que haya hoy, que haya luz del Espíritu, que podamos ver y entender lo que está, la realidad espiritual que estamos viendo en esta mañana. Si usted logra identificar por un momento, hermano, o por un momento no, por siempre, y Dios nos permita que usted tenga testimonio de esta palabra, que usted no es una determinación de usted mismo, ni de sus padres, ni de la circunstancia, sino que somos una determinación de lo eterno. Que antes que usted llegara, usted llegó a causa de que Dios tenía un plan y un diseño de Él, ni siquiera es suyo, pero que Él dijo, yo quiero que ella participe. Yo quiero que Él participe.
Y desconocer esa participación y desconocer ese diseño es entonces vivir en la tierra como hijos de las circunstancias. Es vivir en la tierra tratando de resolver siempre los problemas que nos están pasando de forma temporal. Hermanos, no somos hijos de las circunstancias, somos hijos del propósito eterno de Dios. Así que si yo no elegí, yo no soy una determinación propia, quien determinó mi existencia tiene que tener el diseño. ¿No creen ustedes, hermanos? Tiene que tener el patrón, tiene que tener el sistema, tiene que tener ya todo trazado para que se pueda en mis días, los que me toque vivir, no vivir pinceladas del evangelio solamente, sino que se pueda producir lo que Dios quiere producir a través de nosotros. Porque usted y yo fuimos diseñados, usted y yo fuimos pensados para fructificar. Dígalo así conmigo, fui diseñado para fructificar. ¿Sabe qué significa eso? Dar frutos, llevar frutos. Usted y yo fuimos pensados para fructificar, llevar frutos, multiplicarse y llenar la tierra. Eso está en Génesis. Esa es la intención original del Señor. El problema es cuál es el fruto que estoy llevando. El problema es en qué me estoy multiplicando. El problema es de qué estoy llenando la tierra. ¿De la imagen de ese diseño eterno o de una imagen distorsionada o de una imagen incorrecta? Para esto es importante que nosotros podamos ir entendiendo lo importante, dígalo conmigo así por favor, de eternizar nuestros días. Otra vez diga, eternizar nuestros días. Harley, ¿y qué es esto de eternizar nuestros días? Hacer de nuestros días algo más eternos, más largos, hacer de cada circunstancia que vivimos algo más extenso, más largo. No, eternizar nuestros días es lo que acabamos de ver hace un rato en la lectura que hicimos. Que pese a las cosas que muchas veces nos atrapan, que pese a las cosas que muchas veces nosotros vivimos, no las vivamos gobernados por las circunstancias que vivimos, sino que las vivamos gobernadas por el propósito al cual nosotros pertenecemos. Cuando entendemos todo esto, ¿de qué se trata el propósito? Y no cualquier propósito, estamos hablando del propósito eterno de Dios. Eternizamos nuestros días, eternizamos cada momento. ¿Qué pensamiento tenemos nosotros cuando estamos atrapados en un asunto temporal? ¿Qué pensamiento tenía Pablo y Silas en su cabeza cuando están en un hoyo de la cárcel, en la parte más profunda de la cárcel, con un cepo en los pies? ¿Qué pensamiento tenían ellos como para ponerse a cantar? Si nosotros a veces pasamos por situaciones, hermano, y nuestra alabanza y nuestro cántico es: Señor, líbranos de lo que estamos pasando. Señor, ayúdame a salir de estas situaciones, y que son situaciones muchas veces que ni siquiera son provocadas a causa de la predicación del evangelio, sino a veces son situaciones que vivimos a causa de una mala administración o de una incorrecta determinación que hemos tomado, ¿cierto? Pero ¿qué tenían ellos en la cabeza para estar pasando azotes, estar presos? Tenían el evangelio, tenían el propósito eterno y estaban eternizando sus días. Es decir, al ellos cantar, estaban diciendo: nosotros no somos hijos de estas circunstancias, nosotros somos hijos del propósito eterno de Dios. No soy lo que nos está pasando en este momento. ¿Qué haríamos nosotros en una situación como esta? Si nosotros a veces estamos en situaciones tan complejas, tan trabosas, como le dije, pero a causa de nosotros, no a causa del evangelio, y empezamos a orar a Dios con quejas. Padre, ayúdame, yo soy tu hijo, Señor, que todo obre para bien, Señor, que no sé qué más. Pablo está ahí, Silas, pero a causa del evangelio. Y a pesar de eso, usted no ve que dice: y empezaron a orar. Y empezaron a decir: Padre, estamos aquí a causa del evangelio. Ese demonio me estaba molestando y yo lo reprendí, lo eché fuera, y estamos aquí en esta ciudad para predicar tu palabra. ¿Cómo es posible que nos estén pegando? ¿Cómo es posible que nos pongan un cepo? ¿Estaba diciendo eso Pablo y Silas? ¿Usted los encuentra diciendo eso? ¿Qué estaban haciendo? Cantando. Porque esto no se trata de lo que nos pasa. Esto se trata de mantener vigente el propósito en mi mente. Esto se trata de mantener vigente el diseño eterno en mi corazón, pese a lo que nos está sucediendo, pese, míreme aquí, a lo que nos está pasando.
Cuando eres hijo de la circunstancia, tienes un pensamiento de víctima. Cuando no eternizas nada de lo que está sucediendo, entonces tú crees, o yo creo, que es a la única persona que nos está pasando eso. Y por eso escuchamos frases como: ay, pastor, es que usted no sabe lo que me toca a mí. Ay, pastor, usted porque, bueno, tiene a Maggie, o Maggie, usted porque tiene al pastor. Ay, usted no sabe lo que yo sufro. Cuando tú no eternizas las circunstancias de la vida, lo temporal, lo que está pasando, hermano, tus palabras empiezan a sonar como una víctima. Empiezan a sonar como una persona que eres hijo de las circunstancias. Levante su mano y vuélvalo a repetir. Yo le dije que lo vamos a repetir varias veces y diga: no soy hijo de las circunstancias. Soy parte del propósito eterno de Dios. Yo no sé lo que te está pasando. No sé cuáles son las circunstancias que estás viviendo. No sé cuáles son los asuntos y los rollos financieros que tienes que resolver. No sé si te están buscando, pues, te están persiguiendo para matarte. No sé nada de lo que estás viviendo. No sé si tienes una enfermedad, un problema. Pero lo único que yo sé, hermano, es que tú eres un hijo de Dios. Lo voy a repetir otra vez. Lo único que yo sé es que tú eres un hijo, una hija de Dios, y que estás aquí en la tierra a causa de un propósito, y que si eternizas tu mente, tus palabras, tu boca, tu gestión y tus días, las cosas serán diferentes. Y no hablo de diferente que los escenarios van a ser diferentes. Hablo de que tu forma de ver y de gestionar y de responder ante las situaciones de la vida no van a ser como una persona común y corriente, sino como alguien del reino de Dios. Usted y yo hacemos y percibimos y entendemos todas las cosas conforme donde está nuestro corazón, porque donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón, donde está nuestra mente y donde están nuestros pensamientos. Cuando tu mente y tu vida está eternizándose todos los días, mira a su hermano y dígale: es fácil perdonar. Cuando entiendes acerca de la justicia y la gracia de Dios, cuando entiendes acerca del evangelio, acerca de la cruz, cuando tu vida se mantiene oyendo el evangelio, diligenciando conforme a ese evangelio, gestionando conforme a ese evangelio, entonces entras en un ritmo eterno. Uno de los sobrinos que vive con nosotros en estos días nos decía, no voy a decir las palabras textuales de él, pero voy a parafrasear un poco lo que él decía. Lo que pasa es que yo noto que al tío hay que llevarle el ritmo. Tú no puedes cambiar la tierra entera, pero sí la tierra que administras. Tú no puedes transformar la tierra, el mundo entero, pero sí la tierra que administras, eternizando tu mente, tus pensamientos, tu gestión, llevando todo lo que administras al ritmo de las cosas y los asuntos eternos. Porque lo más importante no es lo que nos está pasando, hermano. Lo más importante es que siempre de todo lo que está sucediendo salga ganador el propósito eterno de Dios. Eso es lo que estaba diciendo Pablo y Silas. Dice, nos dieron duro, mano, nos reventaron, nos metieron presos, pero aquí hay algo maravilloso, vamos a cantar, porque de todo esto sale ganando el propósito. Por eso usted va a ver lecturas, sobre todo en las cartas apostólicas, como vamos a colocar Romanos 8:35. Dice, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni qué, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, esto es más que un versículo bíblico, esto es más que una lectura bíblica, esto es una realidad de una persona que ha eternizado sus días, de una persona que ha eternizado su mente. Estas son las palabras de alguien, hermano, que ha eternizado y que no queda atrapado en nada de lo que acabo de mencionar. Él no queda atrapado en tribulación, no queda atrapado en angustia, él no queda atrapado. ¿Cómo una persona? ¿Qué puede ser para una persona? ¿Será que una persona que está hablando de tribulación, angustia, porque todo eso lo vivió este personaje? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. ¿Qué puede ser algo tan apasionante y tan fuerte para que no tenga usted todo lo que mencionamos anteriormente como una excusa
para gestionar en el propósito eterno de Dios? ¿Qué vio esa persona? Levante su mano y diga, yo quiero ver ese propósito. Yo quiero ver ese evangelio. Es apasionante, hermano, porque las cosas que él menciona en esta lista, cuando usted sea el pastor y administre, se va a dar cuenta que son las palabras que siempre las personas nos dicen. Estoy pasando por una tribulación. Uy, es que lo mío es fuerte económicamente. Es que lo mío es la ropa de los niños. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni el porvenir. Nada me podrá separar de este propósito, de este amor, de este evangelio. Y por eso decíamos hace un rato, Dios está en todo lugar, pero no en todo lugar hay densidad de Dios. Dios vive en su vida y vive en mi vida, vive en nuestras vidas, pero no en toda persona hay densidad de Dios. No hay una medida muchas veces tan alta, no se trabaja en la construcción de la imagen del Hijo de Dios en nuestra mente y en nuestras vidas. ¿Sí me estoy dando a entender? Entendemos que Dios está en todo lugar, porque Él es omnipresente, pero no en todo lugar hay densidad de Dios. Capítulo 16. Versículo 25. Pero a medianoche, Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Cantando himnos a Dios. Y los presos le oían. ¿Por qué Pablo y Silas están presos, hermano? Lo decíamos hace un rato atrás. Por echarle el demonio a una chica. Por estar predicando el evangelio. Porque iban a un tiempo de oración. Por eso están presos en ese momento. ¡Wow! Están atrapados en una situación tan difícil. ¿Qué le hicieron a ellos? Capítulo 16, versículo 23. Lo azotaron, le pegaron. Dios mío. Estos hombres realmente le pegaron, le dieron duro. ¿A causa de qué, hermanos? Del evangelio. ¿En qué parte de la cárcel lo metieron? Lo leíamos hace un rato. En lo más profundo. En la celda de más adentro, con un cepo. 2 grandes piezas de madera, a veces los colocaban esas piezas de madera en los pies, a veces manos y pies, a veces incluso hasta en el cuello colocaban ese cepo. Ahí están ellos a causa del evangelio. ¿Y sabe qué están haciendo ellos allí? En la celda de más adentro, con el cepo y con sus heridas, quizás botando sangre en esa cárcel, están adorando a Dios. No están quejándose, no están murmurando, no están renegando, no están diciendo el evangelio no funciona porque si funcionara no estuviéramos en esta cárcel. ¿Así están diciendo Pablo y Silas? ¿Están cuestionando el evangelio? ¿Están cuestionando a Dios? No, para ellos es un honor, para ellos es una gloria tener problemas y estar sufriendo, pero a causa del evangelio. Aleluya. Pablo y Silas cantaban a Dios y dice que los presos empezaron ¿a qué? A oírle. Ellos no están ahí diciendo, Señor, estamos aquí por causa del evangelio, ayuda. No, nada de esto. Ellos están allí y lo más probable es, Dios tiene que sacar provecho de todas las cosas que están pasando. Dios tiene que salir ganador. De esto tiene que haber una ganancia en el reino de Dios para el propósito eterno de Dios. Porque los que han sido llamados conforme al propósito, oiga, solo los que han sido convocados al propósito eterno de Dios. ¿Sí han leído eso? Romanos 8, 28 y 29. ¿Qué dice? Que los que han sido llamados conforme a ¿qué? Los que han sido convocados al propósito. Pero antes de eso, ¿qué dice? Los que aman a Dios. Es decir, no solamente los que fueron llamados a participar del propósito eterno de Dios. Míreme aquí, los que aman, los que gestionan, todas las cosas obrarán ¿para qué? Para el bien. Ellos no están cantando himnos, no están orando, no están alabando para que Dios los libre de la cárcel. Están allí haciendo la voluntad de Dios, aunque esto le demandara estar heridos, presos y amarrados con un cepo. Donde hay densidad de Dios, hermano, siempre habrá el poder para salvación. ¿Qué vemos allí? Vemos a 2 hombres que no solamente son salvos. Vemos, dígalo conmigo por favor, así diga, vemos a 2 hombres con mucha densidad de Dios. O sea que Dios está en todo lugar, pero no en todo lugar hay ¿qué?
Densidad de Dios. Entonces, ahí que estamos viendo. Con todo lo que acabamos de leer, para no repetirlo, ¿qué estamos viendo? 2 hombres heridos a causa del evangelio con el cepo, allí en la cárcel más profunda, en la habitación más profunda de la cárcel, hermano, en la celda más profunda, más oscura. ¿Qué vemos? 2 hombres donde hay ¿qué? Densidad de Dios, donde hay una medida alta del propósito, del entendimiento del propósito del evangelio y de la vida y de la imagen del varón perfecto que es Cristo. Entonces mire lo que pasa donde hay densidad de Dios. Y no se me acelere en decir, uy, eso es lo que pasa, viene un terremoto. No se me acelere, porque vamos a ir un poco más profundo, porque estamos hablando de una ganancia no personal, diga, no ganancia personal, sino una ganancia eterna, una ganancia al propósito. Entonces mire esto, porque esto es maravilloso, hermano, esto es maravilloso. Versículo 26 de Hechos 16. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Wow! Diga, densidad de Dios. Hay densidad de Dios en una cárcel. 2 personas con una medida de Cristo están cantando. No estaban cantando cualquier persona. No estaba cantando un grupo de alabanza y de adoración solo que saben cantar y tocar. Estaban cantando 2 personas que tenían formado a Cristo por dentro. Aleluya. Porque esto no se trata solo de cantar bien. Gracias por el que canta bien, pero queremos priorizar a aquel que tiene una medida de Cristo. Por eso la expresión no cantantes, no líderes de alabanza y adoración, sino la expresión ministros de la palabra a través de la música. Que cuando canten y los que lo oímos, oigan a personas que tienen densidad de Dios. Que trabajan el resto de la semana en la construcción, en la edificación de Cristo en su mente, en sus vidas, en su boca. Para que cuando lo escuchemos, escuchemos a alguien que tiene una densidad de Dios. De eso se trata. A mí me gustaría que pudiésemos hacer los domingos 2, 3 reuniones, que este auditorio tan bonito esté lleno de personas, pero con personas que trabajen todos los días en la densidad de Dios. ¿De qué nos sirve tener un auditorio solo para que griten, solamente para que hablen, para que aplaudan, para que llenen este auditorio, pero no hay densidad de Dios? De nada sirve. El sufrimiento apostólico es: sufro como con dolores de parto por ustedes otra vez, para hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es decir, que haya una densidad de lo que estamos haciendo. Una medida más alta. Miren esto, porque esto es importante. Y los que van a predicar o presentar, tomen estas palabras, de allí lo que mastíquenla y lo que Dios pueda añadir para que nos edifique también a nosotros. No puede haber densidad de Dios en un lugar. No puede haber densidad de Dios en la vida de Harley. Voy a ponerme aquí como el ejemplo. Y que la densidad de Dios que está en Harley no esté afectando algo en las personas que lo rodean, en lo que él administra. No puede haber densidad de Dios, hermanos, en un lugar y que en ese lugar no suceda nada. Estamos en una geografía llamada Cúcuta, llamada Colombia, expresando, orando, trabajando en esa medida, en esa construcción, en esa madurez. Por eso se disponen las herramientas, porque le estamos dando la importancia a ese construir en la fe, en lo que entendemos en el Señor. Porque si hay densidad de Dios en un lugar, eso afecta la historia de ese lugar. Cuando los apóstoles llegaban a una ciudad, ellos decían: ahí vienen los que trastornan ciudades. Había un impacto en la ciudad, no solo en la familia, no solo en la casa Maggie, no solo en la persona, sino había un impacto en el lugar, en la ciudad, en la nación. Por eso la operatividad que hablamos en enero es tan importante. Hermanos, vayamos en un ritmo de tal manera que avancemos en el Señor. No que unos estén allí empujando. Mira que está sola la iglesia, porque aquí no debe haber, hermanos, carretillas.
No sé cómo le llaman aquí, cuando trabajan en cemento y todo, que carreta, carretilla, carreta. Aquí no debería haber gente que estemos empujando, sino gente que está gestionando la palabra. Y con eso vamos a ir cerrando al final. Gente que está oyendo y va gestionando la palabra para que haya densidad, porque Dios está en todo lugar, pero no en todo lugar hay densidad de Dios. Donde hay densidad de Dios en una familia, esa historia de esa familia es diferente. Que Dios quiere producir algo a través de ti. Y Dios no está afanado, o lo hace contigo o lo hace con otra. Qué importante es que lo entendamos y diga, fue conmigo, lo voy a hacer, Dios lo va a hacer a través de nosotros. Sin importar, o pese, mejor dicho, no que no importa, o pese que haya heridas, haya un cepo y hay circunstancias como esas. Porque tiene que salir ganadores del propósito eterno de Dios. Por eso, la urgencia, y escucha esta palabra, dígalo, urgencia, de atender con diligencia todo lo que vamos oyendo. Y cuando digo lo que vamos oyendo, no es lo que usted escuchó del pastor Harley, lo que usted en medio de todas esas palabras oyó del Señor. Lo que usted logró identificar que era de Dios. Lo que el Espíritu le dio testimonio de la verdad en medio de cada disertación y que usted dice, eso lo dijo el Señor. Yo lo vi hoy, yo lo entendí hoy. Y por eso, hermano, una lectura que no le hicimos al inicial, pero la vamos a hacer en este momento. Angel, por favor, Hebreos 2:1. Pero solamente vamos a leer esta primera parte, 2:1. Por tanto es necesario, con diligencia o con más diligencia. Número 1, diga, es necesario. Ayúdeme, diga, número 1, es necesario. Número 2, diga, con más diligencia. Número 3, diga, que atendamos lo que hemos oído, no sea que deslicemos. 3 palabras importantes: necesario, diligencia y atención. Es necesario. Esta palabra es tan importante porque esta palabra es como la respiración. ¿Qué es lo que se requiere para vivir? Yo necesito un carro, no. Tú quieres un carro porque un carro te da más opciones para moverte, pero no lo necesitas. Tú necesitas respirar, tú necesitas comer, tú necesitas el agua. Necesidad es todo lo que se requiere ¿para qué? Para vivir. Esta palabra es necesario. Es tan necesaria que usted y yo con diligencia atendamos lo que estamos oyendo de Dios. Algo que va a producir en personas o en iglesias o en familias que vean lo que están oyendo de Dios como algo necesario. Lo oigo, es necesario y le doy toda la atención, pero con más diligencia de la que he venido dándole. Bueno, ¿qué va a producirse en esa vida? ¿Qué va a producirse en ese matrimonio? ¿Qué va a producirse en esa familia? ¿Qué va a producirse en esa iglesia? Diga, una medida mayor de Dios. ¿Qué va a producirse? Mire, ahí está el sistema de Dios. Ahí está la dinámica del Señor. Pablo la expresa y dice, señores, hay un protocolo. Se siembra la palabra se riega. Y Dios dice, una vez que la siembran, una vez que la riega, yo doy densidad. Yo doy crecimiento, yo doy una medida mayor, pero se requiere, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que estamos oyendo del Señor. Esa es la diferencia entre una persona que dice, ¿qué pasa, Harley? Me metí en la escuela de vida, yo voy a las reuniones del domingo y estoy atento para cuando comiencen los grupos de conexión, yo voy a ir a los grupos de conexión, yo doy mis ofrendas, yo hago esto, yo hago lo demás, yo participo. Harley, ¿qué pasa conmigo? Hermano, no se trata de venir y oír y participar. Todo eso está bien, eso tiene su grado de importancia, pero está mejor y es más necesario que empecemos a gestionar lo que estamos oyendo. Que empecemos a trabajar, a ordenar la vida, los pensamientos, las mentes, las palabras, todo desde el propósito eterno de Dios. En la primera clase de escuela de vida hay una parte donde dice
¿Está mal tener planes y proyectos personales? No. Lo que está mal es crearlos sin darle la importancia al propósito eterno de Dios. Es decir, yo voy a gestionar todo, diga conmigo, desde el pensamiento eterno. No se trata de hago mis planes y Dios ven y me ayudas. No. Se trata de ser diligente en oír, en conocer cuál es el propósito eterno de Dios, cuál es mi participación desde el propósito eterno de Dios. La conozco, oro por eso, porque el que pide a Dios conforme a su propósito, conforme a su voluntad, Dios lo oye, y al que Dios oye, Dios le responde. Todo toma sentido, ¿sí se dan cuenta? La oración, las reuniones y todo. A ese tiene comunión conmigo. Estamos los dos caminando en el mismo propósito, porque Dios no es fiel ni a ti ni a mí. Dios es fiel a su propósito. Entonces yo estoy ahí dentro de su propósito, y estar dentro de su propósito puede costar que a veces tenga un vehículo, puede costar que a veces no lo tenga, puede costar que a veces tenga abundancia, puede ser que a veces estés en escasez, puede costar que a veces estoy predicando y liberto a los endemoniados, sano a los enfermos, pero a veces puedo estar en una cárcel sangrando con un cepo en los pies. Entonces, lo más importante no es lo que me está pasando. Lo más importante es que pese a lo que me está pasando, el propósito esté sufriendo, esté experimentando ganancia. Estoy dando ganancia al propósito eterno. Estoy produciendo aumento, estoy produciendo madurez, estoy produciendo edificación. Hermano, la gestión en el Señor no es en vano. Lo que hacemos en el Señor no es en vano. Entonces, esto es maravilloso que lo podamos entender. La palabra diligencia allí se traduce con prontitud. Es algo urgente. Cuando usted sale en un carro, y yo creo que en otros países también pasará, pero aquí en Cúcuta, cuando usted sale en un carro y usted sale en una moto, y cuando usted escucha la sirena de una ambulancia, ¿qué hacen los carros? ¿Qué hacemos? Abrir paso. ¿Por qué? Porque esto es algo más urgente. Mi trabajo puede esperar, pero la vida de esa persona no. Y usted entonces prioriza eso. Bueno, esta palabra diligencia es así, con diligencia, con urgencia, con prontitud. Por favor, separe por un momento las cosas, los negocios, todo lo demás. Sígalo haciendo, pero por un momento deténgalo ahí a un lado y deténgase porque viene una ambulancia. ¿Cuál es la ambulancia? Atender lo que Dios ha dicho. No sé si me estoy explicando. Cada vez que usted identifica la voz de Dios, piensa en la sirena de la ambulancia. No sé cómo darlo a entender. Usted dice, detengo todo por un momento. Viene la ambulancia. ¿Qué? Es la voz de Dios. Dios habló, mi amor, lo entendí. El domingo lo vi, el martes lo vi, entendí. Dios dijo esto. No se trata de lo que dijo Har, no se trata de lo que dijo Pablo. Es que logré ver una medida de lo que ellos están viendo. Lo entendí, lo vi por un momento. Paramos todo por un momento. Ahorita seguimos con la gestión. Ahorita seguimos viendo si los niños estudian en privado, público, si estudian en virtual, si no estudian virtual, si presencial. Por un momento dejemos eso, porque Dios habló y yo lo oí, yo lo entendí. Prontitud, diligencia, vamos a hablar, a hacer las cosas conforme a lo que Dios ha dicho. A que Él gane, que el propósito gane. Eso significa diligencia. Atendamos lo que estamos oyendo. Hermano, Dios está en tu casa. Dios está en todo lugar, pero procura con diligencia atender lo que estás oyendo del Señor. Eso producirá densidad de Dios. Y si aquí se reúnen hermanos, mujeres solteras, hombres solteros, matrimonios, viudas, huérfanas, no sé la circunstancia porque no es lo más relevante en este momento. Pero esas personas vienen a esta reunión y mucho más que a esta reunión, se hacen parte de la gestión que hay en esta ciudad. Pero con densidad de Dios, esto va a causar un efecto en la ciudad. Esto va a causar un efecto en la geografía. Aleluya. Pero no lo va a lograr una persona, porque la vida de fe se vive corporativamente. Que dale la mano a tu hermano y dile, te estamos esperando con prontitud. La ambulancia está pasando. Por favor, detenga todo un momento. Ahorita continuamos. Pero esto es algo de vida o de muerte. Harley, es que usted no entiende lo que me está pasando a mí. Creer que solo lo que tú vives, hermano, solo te pasa a ti. Por eso te leí solo un escenario de Pablo. Solo uno. Para que te des cuenta que sí se viven cosas difíciles. Y no solo a ti, sino a todos. Creer que lo que me está pasando solamente a mí.
Esto nos hace alimentar un pensamiento de víctima, un pensamiento individual, un pensamiento donde te conviertes en una presa fácil para las tinieblas. ¿Sabe cuál es el concepto, la definición en todo el tiempo que tengo conociendo al Señor? Para mí más como la mejor que tengo yo acerca de la palabra tinieblas. Tinieblas es desconocer, diga conmigo, desconocer, desatender el propósito eterno de Dios. ¿Qué es tinieblas? Desconocer y desatender o desatender el propósito eterno de Dios. Y según las Escrituras, dice que solamente hay un lugar donde las tinieblas ejercen su gobierno, y es donde Dios es ignorado. Donde Dios es ignorado, principados, potestades, gobernadores de maldad ejercen su gobierno. Donde hay densidad de Dios, hay densidad del poder de Dios. Lo voy a repetir otra vez, diga, donde hay densidad de Dios, hay densidad del poder de Dios. Y el poder de Dios, mire hermano, hace retroceder las tinieblas y el gobierno de las tinieblas. O sea que por todos los lados, Janie, es maravilloso trabajar conforme al propósito eterno de Dios. Si una persona con una mente individual, míreme aquí, con una mente inmadura, lee la lectura, valga la redundancia, que tuvimos, dice, maravilloso. Se dieron cuenta, el poder de Dios trajo un terremoto, hermano. Y así, cuando usted alabe a Dios, cuando usted cante, los muros se van a mover, las deudas se van a mover, la enfermedad se va a ir, porque Dios con su poder y gloria No, hermano. Eso no fue lo maravilloso de la escena. ¿Sabe qué fue lo maravilloso de la escena? Que el carcelero y toda su casa fue salvo. Hubo ganancia para el propósito eterno de Dios, porque toda una familia fue notificada de la salvación. Y míreme aquí, y esa notificación de salvación le costó la muerte, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y palos en la espalda y un cepo a Pablo y a Silas. Pero salió ganando el evangelio y salió ganando el propósito eterno. Pero si esto no lo leemos desde la mente de Cristo, no lo viéramos así. Estuviéramos hablando de los muros cayendo y usted se fuera para su casa con la expectativa de que se muevan los muros, que caiga aceite. No, todo eso está bien y ojalá pase, hermano. Pero aquí no estamos hablando ese tipo de evangelio. Estamos hablando del tipo de evangelio donde gana el propósito eterno de Dios. Así me cueste sangre, así me cueste cepo, así me cueste dinero, así me cueste irme a pie, así me cueste desnudez, como dice Pablo, así me cueste peligro, espada, circunstancias adversas o no adversas, favorables, no favorables, nada, que siempre salga ganando el propósito eterno de Dios. Y cuando estés viviendo y gestionando conforme a lo que estás oyendo y quedes atrapado, como Pablo, seamos inspirados por estos líderes de la iglesia. Seamos inspirados, estamos hablando de la inspiración en la escuela de líderes, ¿lo recuerdan? Seamos inspirados por estos líderes, por la pasión que tenían por este propósito. Seamos inspirados y digamos, vamos a cantar, porque de esto tiene que haber una ganancia, para el propósito eterno de Dios. Vale la pena invertir tiempo, recursos, dinero, lo que tengamos que invertir, pero que salga ganando el propósito eterno de Dios. Primera de Pedro 5, 8 al 11. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, los que se van cumpliendo en vuestros hermanos, ¿en qué? En todo el mundo. Gestionar y vivir conforme al evangelio no siempre produce una casa, no siempre produce un auto nuevo. Gloria a Dios si eso se añade, pero no siempre produce eso. Maggie, a veces también puede producir dolor, sudor, sangre, peligro, persecución. Mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. No dice te va a dar una casa nueva, un carro nuevo, ojalá que eso se añada, ¿cierto? No es ganancia personal, pero esto es un asunto donde gana el reino. ¿Y por qué gana el reino en medio de situaciones adversas? Porque estamos gestionando conforme, con diligencia, conforme a lo que estamos oyendo. ¿Qué pasa con esas personas? Pues el mismo Dios los va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Diga, sale ganando el reino. Porque lo que va a terminar Jesse y Shirley después de un periodo de tiempo es con una medida de densidad más alta de ese Cristo en esa familia. Y donde hay densidad se manifiesta el poder, y el poder hace retroceder las tinieblas, porque ahora es una casa gobernada por el propósito eterno de Dios. No es una casa gobernada por las circunstancias, es gobernada por el propósito eterno de Dios. ¿Lo puedes ver, Sacha? ¿Lo puede ver, Luis? ¿Jaciel lo puede ver en el espíritu? Hermanos, ¿lo pueden entender? No somos hijos. Por favor, con la mano que usted pega más duro, levante su mano y diga, no somos hijos de la circunstancia. Más fuerte, no somos hijos de la circunstancia. Los que están en internet, escríbanlo. No somos hijos de la circunstancia. Somos parte del diseño de Dios, parte del propósito eterno de Dios.